Con su permiso, señor presidente, agregar que también vamos a solicitar otro punto adicional en el presente punto de acuerdo, que además sometemos como urgente y obvia resolución. Hoy vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo con el respaldo de los senadores de la bancada del PAN para exhortar al Ejecutivo Federal a que proceda a la destitución del cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos mexicanos en el Reino de España, a la doctora Roberta Layuz Vargas, por el uso irregular de los recursos asignados a su cargo para beneficiar al exgobernador Humberto Moreira, a sus familiares y a sus representantes, así como a la Procuradora General de la República para que cese inmediatamente de sus funciones a la Agregaduría Legal para Europa de la Procuraduría General de la República con sede en Madrid, España, Erika Cervantes Albarrán. Todos sabemos que el pasado 15 de enero, el exdirigente del PRI fue detenido en el aeropuerto de Barajas, Madrid, por la policía española, tras haber sido acusado de los delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho, organización criminal, entre otros. Ese mismo día, la Cancillería emitió un comunicado al respecto, informando que había recibido la notificación por parte de las autoridades españolas y que en consecuencia se le brindaría asistencia consular en caso de ser solicitada, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano mexicano sujeto a los requerimientos judiciales en el exterior. La labor y la responsabilidad de atender a Moreira, como a cualquier ciudadano mexicano que es detenido en el exterior, correspondía, entre otros funcionarios, a la representación diplomática de México en España y, por lo tanto, a la embajadora Roberta Layuz. Sin embargo, después de lo que ha dado a conocer la investigación del diario español El País, es evidente que la embajadora actuó en total contravención a esa obligación, porque sabemos que lamentablemente no en todos los casos de mexicanos que son detenidos en el extranjero, la embajadora se encarga de dar instrucciones y de destinar recursos públicos para que se active toda la maquinaria diplomática y legal de su representación, ni busca que los detenidos sean defendidos por los mejores abogados para liberarlos de la cárcel o atender de la mejor manera a sus familiares. Porque si así fuera, compañeras y compañeros senadores, no existirían los casos de miles de mexicanos que padecen la falta de asistencia consular por parte de las autoridades de nuestro país. No existiría en España un joven queretano como Gonzalo Contreras, que lleva 3 años preso en España sin que la embajadora siquiera brinde la mínima atención que le brindó a Humberto Moreira. No existirían casos como los de Juan Gabriel, otro joven mexicano que fue deportado del mismo país sin que la embajada se diera por enterada. No existirían tantos mexicanos que hoy sufren por la falta de atención por no ser un detenido VIP. El que funcionarios como la embajadora Roberta Layuz, como nunca antes, se haya volcado de esa manera para salvar a un político acusado de malversación de fondos, lavado de dinero y cohecho por las autoridades de otro país, solo hace evidente una vez más la complicidad del gobierno federal con los delitos de los que ha sido acusado Humberto Moreira, responsable de la deuda de Coahuila equivalente a 36,000 millones de pesos. Que en este gobierno la impunidad es tal que incluso utiliza las representaciones diplomáticas para proteger casos como el del exgobernador y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira. Que se requiere tener vínculos con el gobierno federal
para que, aún siendo el mayor representante de la corrupción de mi estado, Coahuila, se dediquen todos los esfuerzos y recursos hasta las instituciones del servicio exterior a favor de su protección. Que los recursos del Estado no se destinan a los problemas que viven millones de mexicanos, sino a gestionar impunidad para quienes tienen los vínculos más cercanos con las autoridades del gobierno federal. Y no solo es el caso de la embajadora Roberta Layuz. También exhortamos a la Procuraduría General de la República para que cese inmediatamente de sus funciones a la titular de la Agregaduría Legal para Europa de la Procuraduría General de la República con sede en Madrid, España. Me refiero a Erika Cervantes Albarrán. Todo conforme a los siguientes antecedentes. En la misma tarde de la detención de Humberto Moreira, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional Española no dejaron de sonar, pues funcionarios de la Agregaduría Legal de México en Europa, dependientes de Erika Cervantes Albarrán, preguntaban por qué se había detenido a Moreira y qué indicios o cargos había contra el expresidente del Partido Revolucionario Institucional. Los servidores españoles, a decir del diario y del periódico español, no dieron respuesta alguna. De igual forma, dentro de las gestiones que realizó la Agregaduría Legal, se asignó una camioneta Viano plateada de la marca Mercedes-Benz con placa diplomática CD 42003 destinada a Erika Cervantes Albarrán, vehículo oficial que sirvió para trasladar a la familia de Humberto Moreira. En base a eso, presentamos hoy a esta asamblea las consideraciones jurídicas pertinentes. Las conductas que realizó la titular de la Agregaduría Legal de México en Europa, Erika Cervantes Albarrán, están encuadradas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos como faltas a las obligaciones que deben de guardar los servidores públicos. En específico, implican violaciones al artículo 8, fracciones primera, tercera y sexta. A saber, el actuar de la titular de la Agregaduría Legal implicó el abuso de su cargo y el uso de recursos públicos de manera imparcial. Lo anterior es así, pues desplegó al personal y los bienes a su cargo con una finalidad partidista y totalmente parcial. Por tanto, se propone a esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo para su urgente y obvia resolución. Primero, el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que destituya a la embajadora de México en España y a cualquier otro funcionario que actúe en contra de sus atribuciones o abuse de su encargo para beneficiar a unos cuantos, para que se sancione a quienes cuyo actuar responda a intereses particulares y no a los del Estado mexicano. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República a que cese inmediatamente de sus funciones a la titular de la Agregaduría Legal para Europa de la Procuraduría General de la República con sede en Madrid, España, Erika Cervantes Albarrán, hasta que la Contraloría Interna de la Procuraduría General de la República realice una investigación seria que determine las consecuencias jurídicas de su actuar. Es cuanto, señor presidente.